Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Carrusel de Historias para el Alma. Vamos a comenzar con la lectura de Redemptionis Sacramentum, sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Y no vamos a leer el índice, pero sí vamos a dar lectura a todos y cada uno de los capítulos, que son 8, y comenzamos. La primera parte es el proemio. El sacramento de la redención que la Madre Iglesia confiesa con firme fe y recibe con alegría, celebra y adora con veneración en la Santísima Eucaristía, anuncia la muerte de Jesucristo y proclama su resurrección hasta que Él vuelva en gloria, como Señor y dominador invencible, sacerdote eterno y Rey del universo, y entregue al Padre omnipotente de majestad infinita el reino de la verdad y la vida. La doctrina de la Iglesia sobre la Santísima Eucaristía ha sido expuesta con sumo cuidado y la máxima autoridad a lo largo de los siglos en los escritos de los concilios y de los sumos pontífices, puesto que en la Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, que es Cristo, nuestra Pascua, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, y cuya fuerza alienta a la Iglesia desde los inicios. Recientemente, en la carta encíclica Ecclesiae de Eucaristía, el sumo pontífice Juan Pablo II ha expuesto de nuevo algunos principios sobre esta materia de gran importancia eclesial para nuestra época, para que también en los tiempos actuales tan gran misterio sea debidamente protegido por la Iglesia, especialmente en la celebración de la Sagrada Liturgia. El sumo pontífice mandó esta congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, que en colaboración con la Congregación para la Doctrina de la Fe, preparara esta instrucción en la que se tratarán algunas cuestiones referentes a la disciplina del sacramento de la Eucaristía. Por consiguiente, lo que en esta instrucción se expone debe ser leído en continuidad con la mencionada carta encíclica Ecclesia de Eucaristía. Sin embargo, la intención no es tanto preparar un compendio de normas sobre la Santísima Eucaristía, sino más bien retomar con esta instrucción algunos elementos de la normativa litúrgica anteriormente enunciada y establecida, que continúan siendo válidos para reforzar el sentido profundo de las normas litúrgicas e indicar otras que aclaren y completen las precedentes, explicándolas a los obispos y también a los presbíteros, diáconos y a todos los fieles laicos, para que cada uno, conforme al propio oficio y las propias posibilidades, las puedan poner en práctica. Las normas que se contienen en esta instrucción se refieren a cuestiones litúrgicas concernientes al rito romano y, con las debidas salvedades, también a los otros ritos de la Iglesia latina, aprobados por el derecho. No hay duda de que la reforma litúrgica del concilio ha tenido grandes ventajas para una participación más consciente, activa y fructuosa de los fieles en el santo sacrificio del altar. Sin embargo, no faltan sombras. Así, no se puede callar ante los abusos, incluso gravísimos, contra la naturaleza de la liturgia y de los sacramentos, también contra la tradición y autoridad de la Iglesia, que en nuestros tiempos no raramente dañan las celebraciones litúrgicas en diversos ámbitos eclesiales. En algunos lugares, los abusos litúrgicos se han convertido en una costumbre, lo cual no se puede admitir y debe terminarse. La observancia de las normas que han sido promulgadas por la autoridad de la Iglesia exige que concuerden la mente y la voz, las acciones externas y la intención del corazón. La mera observancia externa de las normas, como resulta evidente, es contraria a la esencia de la Sagrada Liturgia, con la que Cristo quiere congregar a su Iglesia y con ella formar un solo cuerpo y un solo espíritu. Por esto, la acción externa debe estar iluminada por la fe y la caridad, que nos unen con Cristo y los unos a los otros, y suscitan en nosotros la caridad hacia los pobres y necesitados. Las palabras y los ritos litúrgicos son expresión fiel, madurada a lo largo de los siglos, de los sentimientos de Cristo, y nos enseñan a tener los mismos sentimientos que Él, conformando nuestra mente con sus palabras. Elevamos al Señor nuestro corazón
Cuanto se dice en esta instrucción intenta conducir esta conformación de nuestros sentimientos con los sentimientos de Cristo expresados en las palabras y ritos de la liturgia. Los abusos, sin embargo, contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento. De esta forma también se impide que puedan los fieles revivir de algún modo la experiencia de los dos discípulos de Emaús. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Conviene que todos los fieles tengan y realicen aquellos sentimientos que han recibido por la pasión salvadora del Hijo unigénito, que manifiesta la majestad de Dios, ya que están ante la fuerza, la divinidad y el esplendor de la bondad de Dios, especialmente presente en el sacramento de la Eucaristía. No es extraño que los abusos tengan su origen en un falso concepto de libertad, pero Dios nos ha concedido en Cristo no una falsa libertad para hacer lo que queremos, sino la libertad para que podamos realizar lo que es digno y justo. Esto es válido no solo para los preceptos que provienen directamente de Dios, sino también según la valoración conveniente de cada norma, para las leyes promulgadas por la Iglesia. Por ello, todos deben ajustarse a las disposiciones establecidas por la legítima autoridad eclesiástica. Además, se advierte con gran tristeza la existencia de iniciativas ecuménicas que, aun siendo generosas en su intención, transigen con prácticas eucarísticas contrarias a la disciplina con la cual la Iglesia expresa su fe. Sin embargo, la Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones, por lo que conviene corregir algunas cosas y definirlas con precisión para que también en esto la Eucaristía siga resplandeciendo con todo el esplendor de su misterio. Finalmente, los abusos se fundamentan con frecuencia en la ignorancia, ya que casi siempre se rechaza aquello de lo que no se comprende su sentido más profundo y su antigüedad. Por eso, con su raíz en la misma Sagrada Escritura, las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu, y de ella reciben su significado las acciones y los signos. Por lo que se refiere a los signos visibles que usa la Sagrada Liturgia, han sido escogidos por Cristo, por la Iglesia, para significar las realidades divinas invisibles, justamente la estructura y la forma de las celebraciones sagradas según cada uno de los ritos, sea de la tradición de Oriente, sea de la de Occidente, concuerdan con la Iglesia universal y con las costumbres universalmente aceptadas por la constante tradición apostólica, que la Iglesia entrega con solicitud y fidelidad a las generaciones futuras. Todo esto es sabiamente custodio y protegido por las normas litúrgicas. La misma Iglesia no tiene ninguna potestad sobre aquello que ha sido establecido por Cristo y que constituye la parte inmutable de la liturgia. Pero si se rompiera este vínculo que los sacramentos tienen con el mismo Cristo que los ha instituido y con los acontecimientos en los que la Iglesia ha sido fundada, nada aprovecharía a los fieles, sino que podría dañarles gravemente. De hecho, la Sagrada Liturgia está estrechamente ligada con los principios doctrinales, por lo que el uso de textos y ritos que no han sido aprobados lleva a que disminuya o desaparezca el nexo necesario entre la lex orandi y la lex credendi. El misterio de la Eucaristía es demasiado grande para que alguien pueda permitirse tratarlo a su árbitro personal, lo que no respetaría ni su carácter sagrado ni su dimensión universal. Quien actúa contra esto, cediendo a sus propias inspiraciones, aunque sea sacerdote, atenta contra la unidad substancial del rito romano, que se debe cuidar con decisión, y realiza acciones que de ningún modo corresponden con el hambre y la fe del Dios vivo, que el pueblo de nuestros tiempos experimenta, ni a un auténtico celo pastoral, ni sirve a la adecuada renovación litúrgica, sino que más bien defrauda el patrimonio y la herencia de los fieles. Los actos arbitrarios no benefician la verdadera renovación, sino que lesionan el verdadero derecho de los fieles a la acción litúrgica, que es expresión de la vida de la Iglesia, según su tradición y disciplina.
Además, introducen en la misma celebración de la Eucaristía elementos de discordia y la deforman, cuando ella tiende por su propia naturaleza y de forma eminente a significar y realizar admirablemente la comunión con la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. De estos actos arbitrarios se deriva incertidumbre en la doctrina, duda y escándalo para el pueblo de Dios y casi inevitablemente una violencia repugnancia que confunde y aflige con fuerza a muchos fieles en nuestros tiempos, en que frecuentemente la vida cristiana sufre el ambiente muy difícil de la secularización. Por otra parte, todos los fieles cristianos gozan del derecho de celebrar una liturgia verdadera y especialmente la celebración de la Santa Misa, que sea tal como la Iglesia ha querido y establecido, como está prescrito en los libros litúrgicos y en las otras leyes y normas. Además, el pueblo católico tiene derecho a que se celebre por él de forma íntegra el santo sacrificio de la misa, conforme a toda la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Finalmente, la comunidad católica tiene derecho a que de tal modo se realice para ella la celebración de la Santísima Eucaristía, que aparezca verdaderamente como sacramento de unidad, excluyendo absolutamente todos los defectos y gestos que puedan manifestar divisiones y facciones en la Iglesia. Todas las normas y recomendaciones expuestas en esta instrucción de diversas maneras están en conexión con el oficio de la Iglesia, a quien corresponde velar por la adecuada y digna celebración de este gran misterio, de los diversos grados con que cada una de las normas se unen con la norma suprema de todo el derecho eclesiástico, que es el cuidado para la salvación de las almas. Trata el último capítulo de la presente instrucción. Te espero en el siguiente capítulo. No te olvides de regalarme un like. Suscríbete. La suscripción es totalmente gratuita. Pero lo más importante es que lo compartas. Así ayudas en esta obra de evangelización. Y con la Virgen María de la mano hasta la victoria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.